Gracias. Si pudiéramos poner la primera transparencia, nada más aclarando, hace algunas épocas fui profesor de la Universidad de Harvard, luego me dediqué a fondos de capital de riesgo y ahora trabajo creando compañías y en biología neurosintética en MIT. Pero lo de Harvard fue hará algunas lunas, cuando todavía tenía pelo castaño. Ayer platicábamos con la Cámara de Comercio y es muy difícil mostrar la velocidad que tiene la tecnología. Entonces, una manera de mostrar esto es ver la Fórmula 1 y cuánto tiempo se requería para hacer un pit stop en el Indianapolis 500. Si podemos subir el sonido. To refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Entonces hay una ligera diferencia y habría que pensar qué le pasa a los países que se quedan haciendo lo que hacían los abuelos, los padres, siguen las mismas tecnologías, el ejército opera con los mismos equipos, el gobierno opera con la misma burocracia y las principales empresas siguen siendo lo mismo. Porque cuando cambian las tecnologías, en lo que uno discute lo que pasó hace 100 años, lo que pasó hace 50 años, lo que pasó hace 10 meses, el por qué no se puede, el resto del mundo está operando a otra velocidad. Y para la gente, pues ya de mi edad, este cantante Paul Simon tenía esta canción maravillosa de "Estos son los días de milagros y maravillas". Y acuérdense de qué es lo que cantaba. Era un milagro y una maravilla tener cámara lenta, y era un milagro y una maravilla hacer una llamada de larga distancia. Y acuérdense que las operadoras antes interrumpían las llamadas. Le están llamando a larga distancia, ¿quiere colgar? Y hoy obviamente pues ya las llamadas de larga distancia no cuestan nada por un WhatsApp o por un Skype. Y entonces los países que entendieron esto son los países que están operando a la velocidad de Fórmula 1 de hoy. Y los países que no cambian, pues son países que los van a atropellar. Estos son efectivamente tiempos de milagros y maravillas. Y lo que hay que entender es que la ciencia cambia estructuras sociales, religiones, países, compañías. Un telescopio como este
pues fue fundamental en cambiar la perspectiva de dónde está el ser humano. Esta es una copia del telescopio de Galileo. Y a partir de esas observaciones y de ese telescopio y de ese libro, pues cambió nuestro concepto de dónde estamos los seres humanos en el universo. Cambiaron percepciones de religión, cambiaron potencias, porque esto también fue un instrumento militar. Y esos telescopios han seguido cambiando, al grado que si hace 10 años tomaran este bochito, lo subieran a un cohete, lo mandaran a la luna, si prendieran los faros de ese bochito, un telescopio hubiera visto que se prenden esos faros. Ese es el grado de resolución que tenía un telescopio hace 10 años. Y los telescopios que estamos lanzando ahora, si colocan una velita, la llevan a la luna, prenden la velita, el telescopio puede ver una velita prendida en la luna. Y si colocan un plato en medio y 2 velitas, el telescopio puede ver 2 velitas. Los radiotelescopios de hoy, como este en China, detectan lo que son las señales de radio de microondas, pues que llegan del espacio. La orden de magnitud de estas cosas, esta cosa mide 30 canchas de fútbol, o si lo llena uno de vino, son 5 botellas para cada ser humano. ¿Qué pudiera ser un buen uso para esto? ¿Qué es y por qué es tan grande este radiotelescopio? Porque todas las ondas de microondas que llegan del espacio a la Tierra tienen la energía equivalente a un solo copo de nieve cayendo al suelo. Entonces, si se imaginan la fuerza con la que cae un copito de nieve, esa es la fuerza de todas las ondas que nos están llegando al espacio. Y por eso se requieren telescopios de esta orden de magnitud. Entonces la ciencia está avanzando a una velocidad más rápida de los cambios en la Fórmula 1. Y esto puede cambiar de manera fundamental nuestro concepto de dónde estamos en el universo. Porque en la siguiente década vamos a poder ver no solamente que hay planetas, muchos planetas, miles de millones de planetas, cosa que no sabíamos hace 12 años, sino que vamos a poder ver si hay una atmósfera en un planeta a varios años luz. Y la primera vez que veamos una atmósfera azul y verde, eso significa que la vida en el universo es común. Entonces estamos a una década, un poco más de una década, de saber si la vida es común en este universo. Y eso cambia de manera fundamental cómo nos vemos los seres humanos, qué tan importantes somos, cuáles son temas de seguridad nacional, cuáles son cosas que podamos explorar, con quién nos debemos de comunicar o no. O sea, estamos a un punto de cambiar el calendario de la historia de la humanidad de manera fundamental si uno de estos telescopios ve un planeta con una atmósfera que tenga vida. Y nuestros hijos y nuestras hijas van a ver esto. Estamos en una época donde podemos tomar la luz y operar como pinzas la luz. Entonces, igual que toma uno unas pincitas, ahora uno puede observar, voltear, cortar, empujar y jalar con luz. Por lo cual se otorgó parte del premio Nobel en el 2018. Estas son las épocas de milagros y maravillas porque este señor, Jack Shostak, que es un amigo mío, ganador de un premio Nobel, le está pidiendo a sus alumnos que por favor traten de construir la vida a partir de cero. Entonces, para saber si hay vida en otros planetas, hay que saber qué tan común es el proceso químico que lleva a la vida. Lo único que les está diciendo es, por favor, fabríquenme vida con instrumentos que existían hace 3,000 millones de años. Oiga, profesor, necesito un láser. No, pues no hay lío. Muéstrame un láser hace 3,000 millones de años y te lo presto.
Oiga, necesito un microscopio. No hay lío. Tráeme un microscopio hace 3,000 millones y te permito que lo uses. ¿Y qué es lo que ha logrado este señor? Pues lo que ha estado haciendo es fabricando cositas como esta. Entonces, con la química que existe en la parte donde se separan los continentes en el mar, se forma una serie de químicos que operan como burbujas de detergente. Y eso puede funcionar como un dentro y fuera de una célula. Puede funcionar como una protocélula. Los químicos que existen en el fondo del mar son químicos que pueden llevar no al ADN, pero al precursor del ADN. Y esos son químicos que se están autogenerando en estas fumarolas. Estas burbujas, que son burbujas pues, casi como de detergente, absorben esos químicos y se dividen. Y esa solución la puedo tener en mi mano hace un mes. Esto no es la vida a partir de cero, pero estamos muy cerca de generar la vida a partir de cero. De tomar cosas que son minerales y convertirlas en cosas que son vida. Estas son aventuras que pueden vivir sus hijos, que pueden vivir sus hijas. Lo que exploró Colón, lo que exploró Vasco de Gama, lo que exploraron los grandes gentes descubridores del mundo, no se va a comparar con lo que van a hacer sus hijos y sus hijas, siempre y cuando participen en estas aventuras. Los países que no educan a sus hijos y a sus hijas, los países que siguen haciendo las cosas como se hacían en 1950, que operan escuelas igual a como se operaban en 1950, que entrenan a los maestros como se hacía en 1950, que manejan la seguridad nacional como se hacía hace una década o dos, pues son países que los van a atropellar estos cambios. Y va a haber países que van a poder participar en estas aventuras, va a haber países que van a educar, que van a adaptarse a estas tecnologías, y va a haber países que van a ponerse unos lentecitos oscuros y van a decir, a mí no me gusta eso, detengan el mundo. Y a esos países los van a atropellar. Es más, ya los están atropellando y por eso 3/4 partes de los himnos, banderas y fronteras que están en Naciones Unidas hoy no existían hace 80 años. País tras país tras país se está dividiendo. Es mucho más fácil deshacer un país, dividir un país, eliminar un país, que construir un país. Y lo estamos viendo, pues con Escocia, con Gales, con los vascos, con los catalanes, con los del norte de Italia, con los del sur de Finlandia, con los walloons en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta fundamental es en qué quieren que trabajen sus hijos. ¿De dónde quieren que vengan los empleos? ¿Quieren ser un país? ¿Quieren continuar con la cultura y las tradiciones que tienen? ¿O quieren acabar como tantos otros países que no están siendo exitosos y se están dividiendo? Eso mismo le pasa a las empresas, no nada más le pasa a los países. Entonces, la empresa dominante en 1998 era IBM. Y se aparece una cosita en la pantalla de la computadora que fabricó un subcontratista de IBM, que decía MS2 y una letrita que decía C. Y esa pequeña compañía, esa pequeña cosita se volvió una compañía que se conoce como Microsoft. Entonces IBM, en valor de mercado, crece 259% y Microsoft crece módico 117,000%. IBM se vuelve de este tamaño y Microsoft se vuelve la compañía dominante del planeta. Porque una sigue haciendo lo que hacía el señor Watson original
y la otra inventa una manera distinta de hacer las cosas. Y esto está pasando en lugar tras lugar tras lugar. Entonces, hay muchas compañías que actúan como que, pues mi abuelo cambiaba las llantas de Fórmula 1 así, y otros llegan y dicen no. Vamos a cambiar las 4 llantas, lo vamos a hacer en segundos en vez de en minutos. Y por eso, el promedio de vida de las 500 compañías más grandes del mundo era 60 años en 1958 y hoy es menos de 20 años. Están atropellando a compañía tras compañía tras compañía. Y los que atropellan a esas compañías no son grandes empresas, no son sus competidores. Son una veintena de chamacos y chamacas que empiezan en un garaje, que generan compañías inmensas. El WhatsApp que traen ustedes en la bolsa lo generaron 22 chamacos y chamacas. 22. Y generaron un valor de mercado equivalente a lo que producen todos los abogados, periodistas, arqueólogos, agricultores, trabajadores, empresarios y demás de todo el Uruguay durante un año. Entonces toda la gente se levanta en Uruguay, trabaja sus 12 horitas y no genera el mismo valor de mercado que 22 chalanes. Entonces, ¿quieren empleo? ¿Quieren un país exitoso? ¿Quieren una compañía exitosa? Tienen que entender lo que hace la tecnología y por qué la tecnología es un meteorito que aparece y desaparece cosas a una velocidad brutal. Genera economías gigantescas como Singapur, Taiwán, Corea, de la nada, en una generación. Pero los países que no entienden esto son países que han perdido sus himnos, banderas y fronteras. Porque la tecnología y la educación es un asunto de seguridad nacional. No se puede mantener la paz en un país, no se puede mantener el empleo en un país, no se puede mantener la economía de un país sin tener cerebros en ese país, sin educar a esa gente, sin atraer a las mejores mentes, sin tener nuevas empresas, sin tener nuevas tecnologías. Esa es la gasolina de un país. Podrá uno tener una cultura milenaria, pero muchas de las culturas milenarias las podemos ir a ver a museos de historia o de arqueología, porque ya no existen. Una de las revoluciones que viene a una velocidad acelerada, aparte de la revolución digital, aparte de la revolución en robótica, aparte de la revolución en nanotecnología y tantas otras, pero una de las que viene a una velocidad impresionante es la habilidad para entender el código de vida. Entonces, lo que argumentaban Watson y Crick es que todas las formas de vida del planeta se codifican en 4 sustancias químicas: adenina, tiamina, guanina, citosina. Eso significa que podemos tomar el código genético de una bacteria, de un mosquito, de una naranja, de un ser humano, de cualquier cosa, y escribirlo como código. Entonces, son igual que se escribe una oración en español, te quiero mucho, que cambia de manera profunda si le pones te odio mucho, mismas 4 letritas, pero distinto significado. Lo mismo lo podemos hacer modificando una fotografía. La hago en blanco y negro, la edito, hago esto, y lo que está haciendo uno cuando hace uno eso en su teléfono es que está uno modificando largas filas de unos y ceros. Métele más unos y ceros aquí y se vuelve blanco y negro esa fotografía. Métele esto y se vuelve más contraste esa fotografía. Métele esto y se vuelve más azul esa fotografía. Entonces uno está manipulando largas filas de unos y ceros para obtener oraciones, para hacer fotografía, para hacer pintura, para hacer una serie de cosas. Lo mismo está empezando a pasar con la vida. Estamos empezando a entender la vida como código. Entonces imagínense que esto no es un papelito, imagínense que esto es una uva.
Entonces esta uva está sentada en un viñedo. Están ustedes sentados bajo el viñedo, comiendo muy bonito, y de repente cae la uva al suelo. Y esa uva empieza a ejecutar un código genético. Ese código genético está dentro de las semillas de esa uva. Y ese código genético se escribe exactamente así. A, T, C, A, G, G, G. Y es una pequeña instrucción que le dice a la uva, A, T, C, G, G, que significa fabrícame una raíz. Y sale una raíz de la uva. Luego C, A, T, G, C, fabrícame un tallito. C, A, G, G, fabrícame una hojita. G, A, C, C, empieza a enrodarte sobre ese palito y empieza a crecer. G, A, C, 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 crece esa plantita de uvas, empieza a generar más uvas y uno disfruta un sabroso vino. Y dependiendo de ese código genético, si uno cambia esto por esto, esa uva de Cabernet se vuelve una uva de Sauvignon, o de Chardonnay, o de Tannat, o de Carmener. Entonces, pequeños cambios en este código genético hacen que esa uva sea completamente distinta, sepa de manera completamente distinta, hay una serie de estructuras completamente distintas. Lo mismo pasa con el ser humano. Cada uno de ustedes tiene 3.2 mil millones de letras, que es el código genético del ser humano, dentro de cada una de sus células. Y se doblan en una trillonésima de pulgada. Si las estira uno, son 2 metros de código genético en cada una de sus células. Y ese código genético determina, pues, su altura, su color de ojos, su estómago, sus músculos. Y si uno cambia una de cada de esas 1000 letras, se vuelven el ser humano que tienen junto a ustedes hoy. Entonces la diferencia entre esta persona y esta persona es una de cada 1000 de estas letras. Ten un poco más de cuidado junto a quien te sientas. Eso significa que la vida acaba siendo código. Y si la vida es código, igual que escribo una oración en español, igual que edito un libro en español, igual que le meto fotografías a un libro en español, igual que hago un libro en español o una película, uno puede empezar a hacer lo mismo con la vida. Uno puede leer el código de vida, uno puede copiar el código de vida, uno puede editar el código de vida. Y estos mapas son muy importantes. Entonces, déjenme mostrarles qué es lo que está pasando, igual que pasó en Fórmula 1 con la genética. Entonces, estos son sus 23 cromosomas y nos vamos a enfocar sobre un cromosoma pequeñito, casi inútil, que tiene muchas mutaciones, que tiene muchas enfermedades y que genera al hombre. Entonces las mujeres tienen XX, los hombres tienen XY. El cromosoma Y que define si eres hombre es ese chiquito, mutante y enfermizo. Cuando se acerca uno a ese cromosoma, uno empieza a ver más y más instrucciones. Esas instrucciones se llaman genes. Esos genes se pueden leer uno por uno en estos cromosomas. Y en este caso, el paciente acaba con una forma de leucemia por esos cambios. Y luego podemos pasar a un mapa que es letrita por letrita por letrita. En este caso es un cáncer pues, del colon. Y podemos empezar a ver letrita por letrita qué le pasó a este paciente, cómo se puede empezar a pensar en curar a este paciente, qué tipo de medicina hay que generar para curar a este paciente. Esto nos empieza a permitir hacer más y más y más mapas de la genética, de la bacteria, de la vaca, de la oveja, del mosquito, de los seres humanos. Y cuando uno ve una curva logarítmica donde caen los costos de esta manera, esto lo que significa es que un código genético
completo de un ser humano en el año 2000 costaba $1,000 millones y tardaba 4 años, y hoy cuesta $499 y se hace en horas. Y se va a hacer en 2 o 3 años por $100 en minutos. Y no va a haber niño que nazca en un hospital de primer mundo que no salga con su genoma completo y que no vea cómo cambia ese mapa a lo largo de la vida. Entonces esto va a cambiar de manera fundamental la nutrición, la medicina, los tratamientos, la agricultura, el cómo vemos las enfermedades. Podemos tomar una enfermedad como la plaga, comparar diferentes tipos de plaga en diferentes periodos, diferentes síntomas, porque algunos matan al ser humano, porque otros no. Lo podemos comparar con la tuberculosis y empezar a entender cuáles son los mecanismos de acción sobre el cuerpo humano y volvernos detectives. Porque, por ejemplo, el problema de cólera que se dio en Haití, al tomar una de estas muestras, podemos saber que esa cólera vino de África. Podemos saber de qué país, podemos saber de qué región, y podemos llegar inclusive a saber qué soldado de Naciones Unidas fue el que transmitió eso a Haití. Son mecanismos muy poderosos en términos de detección, de conocimiento, de grandes bases de datos. No solamente se pueden hacer las cosas en chiquito, se pueden hacer en grande. Este es uno de los mapas más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque empezamos todos de un código genético básico y eso empezó a evolucionar en diferentes especies, en diferentes plantas, en diferentes bacterias, diferentes simios, diferentes seres humanos, que eventualmente dio a nacer al Congreso de Estados Unidos. Entonces, este mapa lo que les está diciendo es de un código genético ancestral. Estas fueron las especies que se generaron. Esto es cuándo se generaron. Esto es hace cuántos miles de millones de años o 10,000 años se dividieron. Este es el tamaño de los genomas. Es un mapa de toda la vida y todas las especies en el planeta, en una hoja. Y pueden entrar nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel en este mapa. Esta es la vida en este planeta, en un mapa, a través del código genético. Para participar en estas aventuras, se requiere conocimientos. Estos puntitos es literalmente 1,000,000 de puntitos. Entonces imagínense que eso es 1,000,000 de personas. Bueno, pues en México generar una patente en Estados Unidos requiere de 726,000 de esos puntitos. O sea, se requiere el trabajo de 726,000 mexicanos y mexicanas generar una patente. En Brasil 635,000, en Colombia 561,000, en Chile 237,000, en España 56,000, en Corea 3,000 y en Estados Unidos 2,000. Si la mayor parte de la economía del mundo, si la mayor parte del crecimiento económico está en conocimientos, en el mundo digital, en el mundo de la genética, en el mundo de la robótica, en el mundo del Uber, en el mundo del Facebook, en el mundo del WhatsApp, etc. Si esas son economías que están generando economías del tamaño de un gran país en años, y están duplicando y duplicando el PIB de diferentes países, realmente importa la productividad por persona. Y la productividad por persona depende de cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque si los seguimos educando como lo hacíamos en 1950, van a estar compitiendo en coches de 1950, mientras que el resto del mundo está operando a otra velocidad. Y cuando uno permite este tipo de diferencias, la diferencia de productividad entre Corea y Colombia ahorita es 180 veces. O sea, un colombiano, una colombiana tiene que trabajar 180 horas más para generar una patente que un coreano o una coreana. En términos de horas, eso significa que el mexicano y la mexicana promedio están trabajando 500 horas más al año que los mataditos en Japón, porque tienen que tener la segunda chamba.
Y luego a veces la tercera chamba el fin de semana. Como no educamos a nuestras poblaciones, la productividad por hora está bajando mientras el resto del mundo está subiendo. Y eso significa que Colombia y Corea tenían una economía más o menos similar en 1975, más o menos la misma productividad. Y hoy Corea está produciendo cada año 5 veces más de lo que produce Colombia. Y aquí hay que preguntarse si esto es aceptable, si vamos a seguir así, si vamos a seguir discutiendo lo que pasó hace 100 años, hace 50 años, hace 10 meses, o si vamos a decir, ok, ya, entendemos que hay muchos agravios, hay muchas divisiones, hay muchos enojos, pero nos tenemos que poner las pilas porque el resto del mundo está caminando a otra velocidad en lo que nosotros seguimos discutiendo lo que nos pasó o por qué no se pudo. Entonces entremos a la capilla del Santo Remedio. Y en esa capilla hay 5 estaciones. La primera es que hay que tomar un inventario. Se necesita una lista ordenada de los bienes y valores de un país. Y cuando tuve esta discusión con el presidente de Brasil y su gabinete, les dije, oigan, yo soy un pobre mexicano, no entiendo cómo le han ganado ustedes a todo el mundo 5 veces. Claro, en fútbol. Y no saben la pasión de ese salón. Se me sueltan, le dicen, bueno, es que lo que tienen que hacer en México es tienen que tener mejores entrenadores, excelencia, especialización, inversión, tienen que pagar la recompensa monetaria, el apoyo social, tiene que haber legitimidad para esto, tiene que haber héroes. Llenen el salón con lo que me dijeron que había que hacer. Y al cabo de 20 o 25 minutos dije, oigan, disculpen, ¿cuánto de eso hacen en sus escuelas? ¿En sus escuelas están metiendo a los mejores entrenadores? La excelencia, la especialización, ahí es donde están invirtiendo, ahí es donde están buscando ganarle al mundo. Porque los coreanos sí. Mientras ustedes están jugando fútbol, lo que están haciendo los coreanos es están estableciendo una sola prueba nacional que determina a qué universidad vas a ir y qué vas a estudiar. El día que se toma esa prueba, todas las empresas del país abren 1 hora más tarde para que no haya tráfico, para que lleguen los niños a tiempo a su prueba. Hay una parte oral en esa prueba. Durante esos 20 minutos no aterriza un avión en el país para no distraer a los niños. Esa es la educación a nivel olímpico. Y eso es lo que hace que un país gane fútbol a nivel mundial y otro país eleve su economía 5 veces lo que era la economía de un país comparable en América Latina. Y por eso, con ese tipo de educación y ese tipo de mentes, 55 gentes en WhatsApp, 22 gentes originalmente, generan una economía mayor a cualquiera de 15 países de Centroamérica, Caribe o Sudamérica. Segunda cosa, hay que preparar más. Entonces hay instrumentos como Khan Academy, que son gratuitos, que pueden empezar a elevar los niveles de educación y de maestría muy rápidamente. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo en Estados Unidos, lo están haciendo en Asia. Esto existe en español, es gratuito, es uno de varios instrumentos que se pueden hacer o usar. Tienen un impacto importante. Hay que premiar el talento. Igual que lo premiamos en el fútbol, uno de los programas que tengo el privilegio de servir en el consejo se llama Questbridge. Lo empieza un cuate, pues que nadie daba un quinto por él, de una familia increíblemente pobre, que no sabía escribir y leer y hablar a los 7 años por una enfermedad. Y le dijeron a su mamá, que nunca fue a más de la secundaria, tu hijo es tontito, mételo a un asilo. Y la mamá dijo no. Para no hacer el cuento largo, este chamaquito se educa en casa, llega a Stanford, da clases de medicina en la Escuela de Medicina de Stanford en su 3er año de universidad,
gana un Rhodes Scholarship, que es uno de las becas más prestigiadas del planeta, empieza a dar clases en la Escuela de Medicina de Stanford y dice, nadie tiene que pasar lo que pasé yo. Voy a buscar a muchachos y muchachas en el 10% abajo de la pirámide que tienen pruebas estandarizadas perfectas y no me importa si tuvieron oportunidades, no tuvieron oportunidades, si sus padres fueron drogadictos, si fueron esto, si fueron el otro, no me interesa. Lo único que me interesa es, ¿hay excelencia aquí o no? Porque cuando uno va a seleccionar a un jugador de fútbol en Brasil, uno se fija en si este chamaco, esta chamaca tiene el potencial de jugar a nivel mundial. Eso es lo que está haciendo este cuate en educación. Y pensó que iba a encontrar a una o dos gentes. Encontró a 30,000 por año. Hay 30,000 gentes en el nivel más bajo de la pirámide de Estados Unidos que pueden jugar al nivel más alto educativo, sin haber ido a buenas escuelas, sin haber tenido oportunidades con sus padres, sencillamente porque tienen el talento. 80% no hace solicitud a una sola universidad y no pueden pagar. Entonces, este programa tiene más de 60,000 solicitantes al año y mandamos a 21,000 chamacos y chamacas a las universidades, a las 35 mejores universidades de Estados Unidos. El 50% de los alumnos de estas universidades vienen de este programa. Y el cambio que hemos visto en 15 años es que antes la gente de menores ingresos se graduaba abajito en las calificaciones. Y ahorita se están graduando en el 3 al 5% más alto. Y le están ganando a todos los muchachitos que salieron de las discotecas con la lana de papi, con el tutor adicional. Estos muchachos y muchachas les están partiendo la madre. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran? Que su inventario nacional me busquen, por favor, el 2% o el 1% o el 0,5% de su selección nacional de cerebros. Porque igual que a Tokio 2020 no van a mandar atletas por pase automático y no van a seleccionar a gente pues, que a veces se presenta a jugar y no van a seleccionar a gente que no tiene talento, pues si van a competir con el mundo a nivel educativo, hagan esto. Concentren en una universidad a lo mejor de 20 de sus universidades, al 3% mejor. Pónganlas a competir de manera brutal y eso les va a permitir tener una de las 20 mejores universidades del mundo en menos de una década. Porque tienen estos cerebros perdidos en Bucaramanga, perdidos en Cúcuta, perdidos en la selva, y si no los identifican y si no los premian, el mecanismo de descenso social se vuelve ser artista, ser tuitero, ser narco, ser amigo del hijo del dueño de una empresa. Así no se genera una economía grande. Cuarta estación en esta capilla. Hay que reconocer héroes. Todo el mundo me puede mostrar una foto de Pelé, una foto de García Márquez, una foto de Vargas Llosa. Todo el mundo sabe quiénes son. Una foto de Einstein. Pero una de las tragedias en América Latina es que obtenemos lo que celebramos. Entonces tenemos todas estas series de Netflix de los narcos, y este, y el otro, y Pablo, y el Señor de los Cielos, y la Mujer de Sinaloa, y todo el mundo sabe quiénes son. Pero eso no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es inventar cosas nuevas. La luz eléctrica no se genera porque mejoramos cómo se hacen las velas. Es un cambio cualitativo que sale de la mente de alguien. Y esas mentes tienen nombre y apellido. Levante la mano el que sabe quién es este. Mario Molina, Premio Nobel, mexicano. Miguel Ángel. ¿Alguien?
Probablemente le haya salvado la vida a docenas de gentes en este salón, porque él fue el que inventó las medicinas fundamentales que tratan el corazón, los ACE inhibitors. Tiene más de 100 patentes. Premio Nobel. Norman Borlaug. Premio Nobel. Inventó la revolución verde. Triplicó la productividad de la agricultura, de los granos a nivel mundial, trabajando en México. No hay una estatua de este señor en México. Nadie sabe en México quién es este señor. Nadie sabe en América Latina quién es este señor. Pese a haber ganado un premio Nobel y darle de comer a la mayor parte de la humanidad. ¿Alguien sabe quién es Guillermo? Le deben de agradecer a Guillermo porque todos ustedes usan el invento de Guillermo. A los 17 años inventó la televisión a color. Tiene la patente fundamental para la televisión a color. Deberíamos nosotros en América Latina tener a Samsung, a Sony, pero como no sabemos apoyar y reconocer, como no celebramos esto, nadie tiene la menor idea que este señor a los 17 años inventó la televisión a color y que su patente es la patente fundamental para transmitir imágenes en color en sus pantallitas. Estos dos, ¿alguien sabe quién es? Estos dos le cambiaron la vida a las mujeres del planeta. Le dieron control sobre su reproducción. Louis y George tuvieron una de las patentes más trascendentales en la historia de la ciencia, que fue la píldora anticonceptiva, fabricada en México, en Syntex, en la entrada de Santa Fe. César Milstein, medicinas fundamentales para el cáncer. Premio Nobel. Alejandro, pobre uruguayo perdido, acaba en México, genera Syntex. Nadie le hace caso en México, se va y lo va de Silicón. 12 empresas con un valor de mercado igual al PIB de Uruguay. Nadie en Uruguay sabe que se fue el equivalente a la economía total de Uruguay. Ni hay una estatua de este señor, ni nadie lo celebra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Estos son los jóvenes y las jóvenes que hay que celebrar. Estos son los postdoctorados que ahorita están en MIT, que están en Harvard, que están en Caltech, que pueden obtener un premio Nobel, que están trabajando con un premio Nobel, que están generando clubes de ciencia en Colombia, en México, en Perú, y nadie sabe quiénes son, y nadie los apoya, y nadie los celebra. Entonces, esta gente se va a quedar en Estados Unidos, o se las van a llevar a Singapur, o se las van a llevar a Canadá, y van a generar economías muy grandotas. No nomás hay que seleccionar en el food. Porque vienen retos muy grandotes. Vienen retos de cambios climáticos, vienen retos de vecinos que no funcionan, vienen retos de seguridad nacional, vienen retos de cambios agrícolas. Esto se está acelerando y se está acelerando y se está acelerando. Y es hora de dejar a un lado muchos de los agravios previos y decir, ok, es legítimo, seas de izquierda, seas de derecha, seas de esta zona, seas de esta zona, seas de esta raza o de este género o de este. Estas 10 cosas son legítimas y debemos de hacer esto como país y debemos de continuar haciendo estas cosas. Llegue el partido que llegue, porque si no hay continuidad de gobierno, si no premiamos a la gente con excelencia, si no seguimos invirtiendo en proyectos no a 4 años, no a 8 años, a 20 años, no vamos a competir ni en México, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Chile, con Singapur, Corea y Taiwán. Y la gran ventaja es que sí se puede. Se puede generar una economía gigantesca como China, pese a haber tenido uno de los peores gobiernos del planeta, que mató a 45 millones de sus ciudadanos y tenía un ingreso per cápita de $325.
Bueno, ese es el país que decidiendo y teniendo una traza clara en términos de cómo va a competir, cómo va a permitir empresa privada, cómo va a educar, lo está ganando todo el mundo. Sí se puede. Y se puede muy rápido. Con claridad de propósito, con una selección nacional de cerebros, entendiendo la tecnología, generando una legitimidad en el propósito de lo que queremos hacer todos juntos. Así se construyen los grandes países. Y eso es lo que tenemos que hacer en América Latina. Basta de tuitear el uno contra el otro. Y no es tan complicado generar un país gigantesco, pero sí se requiere claridad de propósito, tesón y una selección de cerebros. Y les suplico que por favor hagamos eso. En nuestros países, en México, en Colombia, no, es demasiado caro no hacer esto. Estamos viviendo un mundo lleno de maravillas y oportunidades. Denle oportunidad a sus hijos y a sus hijas que las tomen, que las aprovechen y que construyan. Muchísimas gracias.